Hoy haremos un breve recorrido por la vida y obra de una de las tres grandes figuras de la antigua tragedia griega. Hoy aprenderemos algo más sobre la vida, contexto y el legado que deja Esquilo. Esquilo nace en la localidad de Eulesis, probablemente en el 526 o 525 a.C. Perteneció a la nobleza. Su padre, Euforión, fue un acaudalado terrateniente de esta región. Pero Esquilo, al igual que otros jóvenes talentosos de su época y de su condición socioeconómica, no solo se dedicó a la literatura. Su educación giró en torno a aprender música, poesía y gimnasia, al punto que también desarrolló una carrera importantísima como soldado, pues participó en las famosas guerras médicas, el confrontamiento bélico entre las tropas griegas y las tropas persas, y participó en la batalla de Maratón en el 490 a.C., en la de Salamina en el 480 a.C., y es muy probable que también haya estado presente como combatiente en la famosa batalla de Platea en el año 479. Su primera victoria en el teatro como dramaturgo se da en el año 484 a.C. La única derrota que él tuvo, entre comillas, en los certámenes en los que se presentaban tragedias dirigidas por sus autores, se da en el año 468 a.C., precisamente ante él, entonces joven Sófocles. Esquilo tuvo dos hijos, Euforión y Eveón, que también se dedicaron a la poesía trágica o dramaturgia. Curiosamente, Euforión fue quien más éxito alcanzó, pues en un certamen, ya fallecido su padre, alcanzó a derrotar a Sófocles, quien, tiempo atrás, a su vez había vencido a su progenitor. Se considera que Esquilo compuso alrededor de 90 tragedias, de las cuales solo se han conservado 7 hasta la actualidad. Los persas, escenificada por primera vez en el 472 a.C., los 7 contra Tebas en el 467, las suplicantes en el 463, una trilogía conocida como la Orestiada, que comenzó en el 458 y que incluye a 3 obras, Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Finalmente, una de las obras que se conserva, aunque la atribución a la autoría de Esquilo está todavía en discusión, es Prometeo encadenado. Entre los aportes que Esquilo le hace a la tragedia griega, bueno, Esquilo fundamentalmente es considerado el precursor de la tragedia griega tal y como la conocemos ahora. Aristóteles, en la Poética, nos indica que Esquilo fue quien añadió un segundo actor en escena ante el público. La obra esquiliana tiene como ejes temáticos el sufrimiento humano, la justicia y la política. Las tragedias de Esquilo se caracterizan además por centrarse más en la situación y en el desarrollo del conflicto durante la trama que en la configuración de los personajes. Sin embargo, por ejemplo, se afirma que en la tragedia Agamenón el personaje Clitemnestra es probablemente el personaje mejor elaborado dentro de su obra. Esquilo nació durante la tiranía, pero también fue testigo, siendo un adolescente, del declive de este sistema político y a la vez pudo presenciar la consolidación de la democracia como sistema político en la antigua Hélade. Aunque participó en batallas como las ya referidas, Maratón y Salamina, fue acusado de traición política.
Sus detractores indicaron que a través de alguna de sus obras, él, entre comillas, comunicaba implícitamente algunas estrategias bélicas de su pueblo natal. Fue absuelto a pesar de las acusaciones muy fuertes, luego de ser juzgado y comprobarse su inocencia. Esquilo fue apoyado por el gran gobernante ateniense Pericles, quien financió su obra Los persas, permitiendo su participación en las festividades conocidas como las Dionisias en el año 472 a.C. Por los referidos mensajes en algunos pasajes de sus obras y por su amistad con algunos tiranos griegos, se cree que fue un opositor de la democracia como sistema político. La muerte de Esquilo está matizada por la leyenda. Luego de haber sido absuelto por las acusaciones de traición, luego de haber sido derrotado por el joven Sófocles en una de las festividades teatrales, Esquilo abandona la región en la que había vivido, y esta es una versión que es recogida por muchos historiadores romanos y medievales. Se da el exilio y no sabemos si el desencanto ante acusaciones que a lo mejor no correspondían, el traspié que debió vivir al ser derrotado por esa otra gran figura del teatro griego como Sófocles. No importa cuál haya sido la razón, Esquilo decide abandonar la región e irse a radicar a Gela, una ciudad en las costas de Sicilia. Para esto, el oráculo le había anticipado que iba a morir a causa del derrumbe de una casa. Lo cierto es que esta leyenda describe también que en alguna tarde un águila dejó caer una tortuga desde el alto cielo. La caída de esta tortuga impactó el cráneo del dramaturgo, que probablemente meditaba o simplemente se preparaba para escribir alguna de sus obras. Y Esquilo muere en el año 456 o 455 antes de Cristo. Curiosamente, en el epitafio que se pudo encontrar en la tumba de este dramaturgo griego, no se hace reconocimiento a él como poeta trágico, como lo mencionara Aristóteles, sino a su pasado como guerrero en la batalla de Maratón.